Bien, buena semana, bienvenidos, bienvenidas. El tiempo de Shmona Prakim se ha retrasado unas horas, motivos de salud. Baruch Hashem, ahora que podemos volver a encontrarnos. Estamos finalizando el capítulo 3. En este capítulo acerca de las enfermedades del alma y la fuerza de poder empezar a corregir esas enfermedades del alma. Decía el Rambam en su introducción, a modo de resumen, que es posible mejorar las midot, quiere decir todos aquellos aspectos positivos como las cualidades o los atributos y también los defectos, aquellos aspectos negativos, y no es necesario, por supuesto, quebrarlas definitivamente en caso de que sean negativas. Existe una necesidad de buscar el fundamento verdadero de lo bueno y elevarlo, obviamente, hacia el plano mayor de la perspectiva de la acción humana y también, por cierto, decía, quitar del camino todos los obstáculos que nos puedan impedir poder llegar hacia él. Por otro lado, decía, en solet lelopsolet. Es un juego de palabras donde no hay solet, que es harina, sémola, sin desperdicios. Simplemente hay algo que se va a descartar siempre. Y por otro lado, decía el Rambam algo muy interesante, que en cada midah ra'ah, en cada realidad negativa que vive la persona, en cada defecto que tenemos, se esconde una chispa de santidad que le da también lugar a la existencia. Por supuesto que el valor, en este caso de lo negativo, sigue siendo siempre mayor a todo lo que representa el aspecto mayoritario. De todas maneras, decía el Rambam, el hombre moral, las fuerzas, las potencias de su alma son sanas y normales, mientras que la persona enferma a nivel espiritual se la puede denominar para el Rambam una persona que tampoco es moral. Muy bien, dos últimos aspectos para cerrar este capítulo tercero de los 8 capítulos, de los 8 Prakim, de los 8 capítulos del Rambam. Hay un escenario que el Rambam plantea y que es muy interesante y que tiene que ver fundamentalmente con aquellos factores que llevan a que podamos torcer, desfigurar, tergiversar el juicio moral y cuáles serían los caminos para poder corregirlo. Cuando conviven en nosotros midot ra'ot, cuando el hombre posee no solamente buenas virtudes, sino también los defectos y de aquellos que son los más negativos, en este caso, obviamente la superabundancia de defectos en la vida de la persona llevan a una alteración de todos los sistemas interiores del ser humano, de todos los principios internos del ser humano, y por sobre todas las cosas a desviarlo de su camino, a confundirlo. En palabras de nuestros sabios, diría el Rambam, que van she'avar adam averá beshanabá neesed lo que es eterno. Dice la Gemara en el Tratado de Yomá, cuando una persona comete una transgresión y la vuelve a repetir, la vuelve a reiterar, ya esa transgresión se le ha parecido a la persona como algo permitido. Quiere decir, es tanta la fuerza de la costumbre para lo malo, que finalmente lo malo nos parece ya permitido también. El sentido natural de sentir que estamos haciendo algo mal y sentir que hay algo que verdaderamente está adjetivando lo negativo de nuestro ser, en este tipo de personas se va
cada vez más ocultando, se va oscureciendo, porque claro, ya tanto hace negativamente que ya no se da cuenta, no puede distinguir entre aquello que sí lo es o no lo es, y en última instancia, todo aquello que se va incorporando en la persona cuando la persona obra negativamente, en la sumatoria, obviamente, es cada vez más agregable, digamos, un valor agregado, valor negativo agregado, ¿no? Por supuesto. Las personas que transgrede, y nos sugiere el Rambam por primera vez, a veces esa persona que lo hace por primera vez suele tener algún cargo de conciencia y también sentimientos de culpa. Y en la medida de que esa persona va a incurrir en una segunda oportunidad, en una tercera oportunidad, entonces ese sentimiento sano de culpa o cargo de conciencia eh, se van debilitando en la persona hasta que prácticamente desaparecen en forma absoluta. No hay ninguna duda. Eh, entonces, de una u otra manera, esta es la característica del ser humano en general. Y entonces nos traían en la Guemará un ejemplo muy importante, muy aleccionador de Rabbi Yoshua ben Hanania. Dice, Rabbi Yoshua ben Hanania cuenta en la Guemará, Yamai lo nitzhani adam chutz leishat tinok betinoket. Hay un hecho en la Guemará muy importante en la cual dice Rabbi Hanania, nadie me pudo vencer en la vida desde el punto de vista de las discusiones teóricas, ¿bien? Desde la perspectiva de las propuestas que tiene la Guemará eventualmente en todo este tipo de discusión teórica, dice, nadie me pudo vencer en la vida excepto una mujer, un niño y una niña. Tinoket Maihi, dice el caso de la niña, ¿cuál fue? Una vez, cuenta Rabbi Hanania, Yeshua ben Hanania, perdón, yo estaba caminando por el camino y había un camino que cruzaba el campo. Y entonces, ¿yo qué hice? Acorté el camino por ese camino que pasaba por el medio del campo. Me dijo esa niña, Rabbi, ¿lo sabe hizo? Dice el maestro mío, ¿acaso esto por donde tú estás caminando, por donde vas caminando, no es un campo labrado y sembrado? Y entonces dice a Martila, lo derech Hushahi, dice, perdón, le dijo al rabino, ¿acaso no ves que aquí hay un camino que ya ha sido andado? Y entonces ella me contestó, Listim Shekamotcha Kibashuhu. Ladrones como tú han hecho este camino. Esto está en el Tratado de Eruvin, muy fuerte. Lo que cuenta la Yoshua ben Hanania de la mujer, del niño y de la niña, bueno, este es el caso de la niña. De la mujer, ahora les cuento, pero ¿qué le quiso decir la niña? A veces encontramos un camino y vamos para cortar camino y de repente nos damos cuenta que estamos transitando por un sector labrado, por un sector cultivado. Y esa niña que estaba a la vera del camino le dice al rabino, al sabio, ¿acaso no es un camino labrado, cultivado? Dice, no, es un derech kebushá. Derech kebushá es como si ya lo han hecho, claro. Pasó tanta gente por allí, pisó tanta gente por ese lugar, que ya marcaron un camino. Ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces les dijo, distingue como ladrones, penetradores como tú han hecho este camino. Entonces, hay personas que sostienen, y esta aleccionadora situación de la Gemara, hay personas que entienden y que sostienen que con determinadas conductas, ellos haciéndolas no sienten nada malo. Y lo que significa que si ellos no consideran que no están haciendo nada malo, les da obviamente cierta legitimación. Ahora, claro, ellos no sienten ningún tipo de culpabilidad ni de acción mala o pésima o negativa, porque todo el sentido saludable de la acción en ellos ya no existe. La naturaleza, el sentido natural de la persona que tiene para poder distinguir entre el bien y el mal, no puede ser siempre un
parámetro. No es lo que a mí me parezca bien o lo que me parezca mal. Al contrario, el sentimiento o el sentido más importante a lo largo del desarrollo espiritual y moral, quiere decir, es muy importante los sentimientos en el desarrollo del moral y espiritual de la persona. Pero es imposible basarnos en el sentimiento con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque son muchísimos los caminos que nos llevan a confundirnos. Sin embargo, también Pasegel, no solamente los sentimientos, sino también a nivel mental, a nivel intelectual, también adolecemos de caminos que nos confunden, pero a veces son mucho de menor impacto todo aquello que es racional a lo emocional en cuanto a lo que es conducirnos al error. ¿Por qué? Porque el nivel racional, el nivel intelectual puede discutirse, puede ser llevado a la crítica, al discernimiento. El único camino que podemos tener para liberarnos de todas las complejidades, de todas estas situaciones embarazosas como estas, es obviamente consultar y aconsejarnos con los sabios, sugería Rambam, y los sabios que son los expertos que están persiguiendo todo el día en pos de las intenciones de la Torah, y que esos sabios, como dice el Rambam en sus epístolas a los judíos de Teimán, y Yeret Teimán, las epístolas que escribió, las cartas que escribió a los judíos del Yemen, esos sabios son para nosotros como ojos, quiere decir, como aquellos que avistan el camino. Así como en las materias cotidianas, las materias no sagradas, hay temas de medicina, en temas de ingeniería, en temas de arquitectura, en cualquier tema existe un especialista, así también los talmidei jajamim, decía Rambam, son los expertos en todos los ámbitos de lo espiritual. Y por lo tanto, debemos tener la posibilidad de recurrir a los sabios eventualmente para que nos ayuden en ese proceso, que no es un proceso fácil, por supuesto, pero que por sobre todas las cosas es un proceso que nos tiene que ayudar, a poder descubrir esos factores que anidan dentro de cada uno de nosotros. Ahora bien, sabíamos también que el Rambam fue un sabio, un genio dentro de su época, pero que estaba en contra de todo lo que era el ascetismo. ¿Qué significa el ascetismo? Significa todo aquello ligado con los ayunos prolongados y con todo aquello que representaba el quebrar la actitud corporal. Quiere decir, el golpear, el, el hostilizar al cuerpo. Así como lo dijo también Rav Sheshet en el Talmud, en el Tratado de Ta'anit, Talmid Jajam Sheyoshev Beta'anit, Yohala Kerevet Seudato. Dice un Talmid Jajam que se propone estar permanentemente en ayunas, finalmente el perro habrá de comer su comida. ¿Qué quiere decir? Es un bitu, es una expresión, lo que dice Rav Sheshet, de desapego, de desamparo, como diciéndole a ese sabio, dime qué provecho hay en este ayuno. La Sagrada Torah, y por supuesto ha establecido solamente un ayuno anual, y los Jajamim han marcado determinados ayunos, y no muchos, en función de circunstancias aciagas que acontecieron al pueblo de Israel, fundamentalmente aquellos ayunos que rodearon la destrucción de Jerusalén y como consecuencia el templo de Jerusalén. En total son 4, ¿verdad? Si bien hay otros ayunos, obviamente que se van incorporando a lo largo del año porque tienen que ver con estructuras ya de elección, como es la víspera de los Hodesh, que se llama Yom Kippur Katán, que prácticamente nadie acostumbra a ese ayuno, excepto las personas muy piadosas, cuando el ayuno tiene como condicionante
no solamente la falta de alimento, de líquido o de sólidos, sino fundamentalmente que el ayuno es lo que nos va a llevar eventualmente a la búsqueda o al encuentro de lo que es una perspectiva de Teshuvah, de lo que representa el sentido del arrepentimiento sincero, del retorno al Todopoderoso. El ayuno es un medio, no es un fin en sí mismo. Y por eso, bueno, los ayunos que se hacen en honor al recuerdo del Bet HaMikdash o de Jerusalén destruida, son pocos, son 4 en todo el año, a los cuales se agregan, como les decía, el Yom Kippur Katán antes de los Hodes, el Ta'anit Bejorot, el ayuno de los primogénitos, pero solamente para los primogénitos, por la circunstancia especial en la víspera de Pesach, el Ta'anit Esther, el ayuno de Esther, también un ayuno que recordamos la epopeya a partir de ese acto de arrojo de Esther, de marcar un ayuno en medio de su palacio, cosa de que no era permitido pasar por la orden del rey. En este caso, que no permitía, justamente el reino de Hashverosh se caracterizaba más por las fiestas que por los ayunos. Y luego ya está, queda el ayuno del novio y la novia el día de su casamiento, porque, como dicen los Jajamim, Nimhalim Laem Kol Avonotehem, el día que se casa una pareja, todas sus transgresiones son borradas, son puestas a cero, y entonces es como un Yom Kippur, y por lo tanto ayuno. Y el otro ayuno que también se establece en el correr del tiempo tiene que ver con el día que fallecieron los padres de uno, en donde la elección de la persona de duelo, Dios nos permita, hace también un ayuno. Pero son pocos, son contados con los dedos de la mano los ayunos, eventualmente. El Rambam decía que no es el esquema ideal el que la persona se autoflagele, se produzca heridas en su cuerpo o que haga ayunos prolongados. Dice, obviamente, el Rambam dice, es cierto, la persona que es un glotón, una persona que es comilón, obviamente, no hay ninguna duda que el ayuno viene a actuar de una u otra manera como una guía para poder contener eventualmente toda esa glotonería. Pero un Talmid Jajam, un Talmid Yeshiva, un hombre que se dedica al estudio, que es una persona centrada, ubicada, que hace ayuno, obviamente representa Bitul Torah, de todo, se anula el estudio de la Torah porque le duele la cabeza, se siente molesto, se siente desganado y por el contrario, la corrección más correcta es que para la Teshuvah verdaderamente agregue una mayor frecuencia y una mayor perseverancia en el estudio de la Torá, así como lo decía también Maran Rav Kook. Pero desde la segunda perspectiva, el Rambam nos decía, el Rambam dice, también no podemos entrar en un esquema de bulimia. Quiere decir, no podemos estar esclavizándonos al tema alimentario. Dice, tú puedes ver en las calles, en las afueras, ¿no? El Rambam hablaba, obviamente, de sus días, que no era tanto, porque lo que más había eran mercados de comida. Y dice, tú puedes ver en las calles todo tipo de comida que están puestos a la exposición a la venta. Entonces dice, es imposible que, está prohibido de que toda esa mirada a las distintas comidas te hagan sucumbir, eventualmente te cautiven, porque tú eres la persona que puede y tiene el discernimiento, y si así todo, la persona se deja llevar por todas estas apetencias, finalmente caerá e incurrirá en el pecado, porque cuando la persona no alcanza a tener su placer en forma completa, entonces la persona se enoja, y entonces entra en un proceso de ira y de enojo, perdón, y prácticamente es incontenible. Por lo tanto, si yo quisiera alcanzar el otro lugar, Menujata Nefesh,
Menuhat HaNefesh es la armonía. Cuando yo alcanzo un poco de quietud desde el punto de vista emocional y espiritual, depende precisamente de eso. ¿Por qué? Porque la persona a veces se deja sacudir por todos aquellos aspectos externos a él. Y entonces, cuando la persona se siente sometida, dominada por este tipo de placeres, allí es cuando empezamos a manifestar los primeros signos de una enfermedad espiritual, eventualmente, o emocional, y esto entra a ser algo muy grave, decía Rambam, que a pesar de que la persona es consciente que está atrapado por ese mundo de placeres, no puede ser suficiente como para poder corregir su situación espiritual, porque se encuentra ya en el punto casi último de su escalón prácticamente. Bueno, entonces el capítulo cuarto de los 8 capítulos, el promedio, ya estamos en el capítulo cuarto, eventualmente les quiero dar un adelanto y enseguida lo vamos a compartir. Casi que en oposición a los capítulos anteriores que se ocupan de la teoría, básicamente, este capítulo se ocupa de Rambam en forma tan constante como es él, a una orientación práctica. Todo el tiempo que estamos ocupados en prólogos teóricos y generales solamente, entonces a veces podemos ser un poco más breves y conformarnos con reglas generales. Pero no pasa lo mismo cuando se habla de una orientación práctica, concreta, porque aquí tiene que haber una orientación que sea bien exacta en el objetivo de la dirección y del objetivo último. Y esto por dos motivos. El Rambam dice, primero, no podemos generar una iabaná, que quiere decir una incomprensión del tema, y tenemos que entregarle a la persona todos los elementos, todos los instrumentos correctos que por medio de ellos vamos a poder reconstituir nuestro camino con éxito en situaciones reales, en situaciones que nos pasan verdaderamente y que exigen que nosotros nos enfrentemos en la vida cotidiana. Entonces, este capítulo 4 tiene o contiene tres escenarios fundamentales, que son la descripción del hombre sano a nivel emocional y espiritual, como una persona que se encamina por lo que el Rambam llama el Derech HaEmtza, quiere decir el camino del medio, o el Shvil HaZahav, el camino de oro. El segundo punto es los caminos terapéuticos para el enfermo emocional, para el enfermo espiritual y emocional, quiere decir para quien sus fuerzas emocionales y espirituales no están equilibradas. Y por último, hay todo un debate, una discusión con respecto a lo que se llama la Safganut. Safganut es lo que les decía hace unos minutos, el ascetismo, y que obviamente el ascetismo es, en comparación a lo que estamos estudiando, casi un segundo tema central en este capítulo. Pero eh, había una necesidad muy importante en la generación del Rambam de explicar todo este tema de ascetismo porque era la norma, obviamente, de la iglesia en particular, ¿no? Sin embargo, este detalle en este capítulo es un detalle que prácticamente ilumina todo el resto de este capítulo 4. Bien, entonces vamos a ver este capítulo, lo vamos a poner aquí en pantalla para que ustedes nos puedan acompañar aquí. Y vamos a ver el capítulo sobre la curación de las enfermedades del alma. Nos está diciendo el Rambam. Y esto es lo que vamos a empezar. Voy a cerrar un poquitito mi ventana para que no haya tanto reflejo.
Bueno, muy bien. Entonces, nuestro capítulo cuarto, al que les damos la bienvenida a nuestros Shmona Prakim. Ya estamos alcanzando el promedio. Capítulo cuarto es sobre la curación de las enfermedades del alma. Bien, entonces aquí el Rambam nos va a llevar de la mano para poder comprender en un extenso capítulo algo que viene a ser un poco más su propia Torá. En este caso es un desarrollo realmente impactante para el siglo XII que lo está escribiendo. Y esto, por supuesto, lo pongo con énfasis delante de todos ustedes. Nos dice que Avancima Tobin, las acciones que son buenas, las conductas que son lo óptimo, Ema Maasima Shavim, son las conductas equilibradas, quiere decir que son un término medio, como él dice, entre dos extremos, negativos ambos, un extremo excesivo por excesivo y el otro por defectivo. ¿Está bien? Estos serían ambos, uno por exceso y otro por defecto. Entonces, las conductas equilibradas en un término medio, esto es muy importante que tengamos por lo menos esta primera aproximación, esas son las conductas deseadas. ¿Sí? Muy bien, veamos Alot, dice las virtudes, acá estamos hablando ahora de las virtudes, no de las conductas. ¿Sí? Ma'alot, dice, en Tejunot Nafshiot Bekinyanim Memutzaim. Dice, son características y cualidades psicológicas que son un término medio, nuevamente, concepto de término medio, entre dos características negativas, negativas, ¿sí? Una por exceso y otra por defecto. También por exceso y otra por defecto. ¿Sí? De estas características provienen las conductas. Entonces, Mina Tejunotaele y Tjaibu Apeurotaele. Entonces, de acá vienen las acciones, ¿no? Entonces, repasamos. Por un lado, habla de lo que se llaman los Ma'asim Tovim. Ma'asim Tovim. Es lo primero que menciona el Rambam en su explicación aquí, por eso lo pusimos en hebreo para que todo el mundo lo pueda entender. Para eso estamos con este texto que le vamos agregando un sentido. Los Ma'asim Tovim, vendrían a ser las conductas de lo bueno, son las conductas equilibradas. Así las denomina el Rambam. Conductas equilibradas. ¿Sí? Que son un término medio entre dos extremos, siempre, que los dos son negativos. Negativos ambos. ¿Y cuáles son esos extremos negativos? Uno por exceso y el otro por defecto. Uno por Tosefet, exceso, lo excesivo, y el otro por Hesron. Muy bien, después nos habla de las virtudes. Tejunot, quiere decir todo aquello que habla de las Mahalot, todo lo que son las Midot. Son Tejunot Nafshiot, son características y Kinyanim, Memutzaim y cualidades psicológicas que son un término medio, término con acento, término medio entre dos características negativas. Y esas características negativas, otra vez, son una por exceso y otra por defecto. ¿Sí? Por eso hablábamos aquí siempre del camino del medio. Este es el camino, el término medio. De estas características provienen, dice Rambam, las conductas. De estas características provienen las conductas. ¿Qué significan las conductas? Obviamente, él las llama en hebreo lo que se llaman Peulot. Peulot son acciones. Las Peulot son las acciones. Para nosotros, la manifestación de las conductas de la Peulá es la acción en el ser humano y eso es, obviamente, la conducta. ¿Bien? Muy bien. Muy bien, entonces ahora vamos a ver de qué se trata. Y estas son, dice, de Amashalbo. Dice, los títulos intermedios son míos.
Acá habla de un concepto que se llama la moderación. Muy bien, la moderación es uno de los conceptos que más trabajan los sabios medievales en cuanto a todo lo que es la actitud del hombre. La prudencia. ¿Cómo se lo dice en hebreo? Para aquellas personas que la quieran tener en hebreo, se llama la zehirut, ¿no? Zehirut. Ser una persona con mucho cuidado. Ese sería el concepto de moderación. La zehirut. ¿Qué es? La zehirut, por ejemplo, es una cualidad intermedia, ya de por sí es una cualidad intermedia, entre lo que es la voluptuosidad. Voluptuosidad quiere decir el deseo compulsivo, y la insensibilidad y la falta de sentimientos de placer. La insensibilidad, obviamente, al placer, ¿no? Estamos hablando siempre de el sentido del placer. Entonces, aquí tienen ustedes lo que el Rambam llama el famoso justo medio. Entonces es el Shvil Azahab, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos las Zehirut, una cualidad intermedia entre la voluptuosidad, en hebreo, para aquellos que me han pedido reconocer las palabras en hebreo, ta'avá, que se escribe en fonética, ta'avá, y lo que es, aquí es insensibilidad al placer. Bien, entonces, el concepto de Taba. El concepto de Taba lo hemos visto, por ejemplo, en el pueblo judío, estando en el desierto, cuando exigen comer carne, ¿no? Este exigir de comer carne, eventualmente, tiene que ver fundamentalmente con un deseo exacerbado, voluptuoso, llamémoslo así, y que se llama ta'aba. Y entonces aquí es cuando nace el concepto de que fueron enterrados en ese lugar llamados Kibrot HaTahama. Bueno, muy bien. Entonces nos dice, la moderación, este concepto de Zeirut que estamos hablando, ¿sí? Y mi Peulot Tovot es una de las conductas de lo óptimo, es decir, de las Peulot, de estas acciones, ¿sí? De estas acciones, que la consideramos buenas. Y después nos dice, y la característica psicológica de la que provienen la moderación es una de las virtudes de lo óptimo. Por lo tanto, dice que Junatan Nefesh, de donde viene la Zeirut, es Ma'alat Amidot. Quiere decir, es una de las virtudes de lo óptimo. O sea que estamos aquí frente a un escenario en el cual estaríamos viendo que este es un elemento sustantivo importante, ¿verdad? Ahí tenemos la Zeirut. Entonces la Zeirut, la moderación, dice Rambam, ¿de dónde es que nos viene? Es una de las conductas del óptimo, de las Peulot, ¿no? Así le llama él, una de las Peulot Tovot, ¿está bien? Voy a ir muy despacio con esto porque necesito que se entienda y se entienda bien cada paso. De las conductas del óptimo y la característica psicológica, cuando habla después, dice, Utejunata Nefesh, la cualidad psicológica o del alma de la que proviene la moderación, es obviamente una de las virtudes de lo óptimo, más la tamidad. Ahora, cuando hablamos de la ta'abá, roba ta'abá, cuando hablamos de la voluptuosidad, es el extremo primero, o sea que es el exceso, recuerdan, ¿verdad? Hablábamos del exceso. Ahora bien, la insensibilidad absoluta, en este caso, a todo lo que es el principio ese de placer, el extremo último, quiere decir el otro extremo, ¿sí? Es el Katse Aharón, y por supuesto ambos, y esto es muy importante, son negativos. Ambos son negativos. ¿Bien? Muy bien.
Usted te junta nefesh, y las dos características psicológicas. También habla de las características psicológicas de estas dos realidades, de las cuales proviene, ¿no? El ata'avá, la voluptuosidad, por un lado, es una característica en la cual marcamos el exceso, ¿verdad? Y la insensibilidad al placer, por otro, que es la característica defectiva, ambas son vicios de lo óptimo. El Rambam lo llama vicios de lo óptimo. Entonces, ¿qué es esto? Dice pejituyot mi pejituyot amidot. Quiere decir vicios de lo óptimo, quiere decir que es la parte que vendría a ser la parte más baja de las midot. Quiere decir que ahora llegamos al punto realmente más bajo de las midot, y por eso es que Rambam nos pone en este punto, vicios de lo óptimo. Entonces, dice ahora el segundo ejemplo. Entonces, acá tenemos las virtudes de lo óptimo y los vicios de lo óptimo. Entonces, la virtud es el concepto de ma'ala. Ma'ala viene de la palabra elevación. Ese concepto de elevado. Y de acá habla de el vicio. Quiere decir el concepto de pajot, de la pejitud. Pajot, perdón, iba a poner pejitud, pero ponemos pajot. Pajot es algo así como menos, una situación de menos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el concepto de la zeiru. Bueno, otro ejemplo que nos trae el Rambam aquí es, el segundo ejemplo, es la liberalidad. ¿Qué es aquí la liberalidad? La liberalidad es, en realidad, una palabra que ha sido traducida como tal, pero ¿cómo se dice en hebreo la palabra nedivut? Nadiv. Nadiv, ¿qué significa nadiv? Nadiv es la persona que abre su mano abiertamente. Es la persona dadivosa. ¿Está bien? Nedivut. Y por eso la liberalidad en el dar. Dadivosa. El concepto de lo dadivoso. ¿Está bien? Para que se entienda. Pasa que la liberalidad a veces la entendemos mal. Hablamos de Nedivu. ¿Qué es Nadiv? Dice Rambam, es el intermedio entre el kilut, la tacañería, y el pisur, el despilfarro. ¿Se entiende? Entonces, a ver, sí, la presentación la van a tener cuando terminemos, pues estamos avanzando para no dar todos los capítulos de una vez por vez. Cuando terminemos todo el texto, que son 8 principios de Rambam, vamos a entregar todo el material. Sí, no hay ningún problema. Pasa que esta es una traducción que yo no he hecho y por lo tanto trato de ir ayornándola en función de lo que yo contemplo que hay que decir también, ¿ok? Así que no puedo pasarla por cada clase. Muy bien, entonces el Rambam aquí habla del concepto de Nedibut, que habla como un concepto intermedio entre lo que es la tacañería, quiere decir la persona que es un avaro, eventualmente, ¿sí? Y el despilfarro, el despilfarrador. La Sagrada Torá, cuando habla del concepto de las personas que tienen que dar de sí para la construcción del Mishkan, la Torá habla en el momento de los donativos para el Mishkan, vamos a ponerlo aquí, donativos para
el Mishkan, que es el santuario en el desierto, para que lo recuerden, que se construyó con los dineros de todo el pueblo. Dice que esa terumá hay que tomarla me'et kol ish asher y de benu libo. ¿Qué quiere decir? Aquí tienen ustedes el versículo donde dice que para construir el Mishkan hay que hacer, los donativos tienen que ser, voy a ponerlo todo en itálica para que aparezca que no es del texto. Los donativos son Me'et Kol Ish Asher Yidbenu Libo, de cada persona cuyo corazón sea Nadiv. Nadiv es el punto intermedio. Así lo dice el Rambam. Esa condición de ser una persona constante, eventualmente, pero que sabe dar. Eso se llama Nedivut, ¿no? Todo el concepto de la filantropía, eventualmente, los filántropos de Israel fueron considerados precisamente también aquellos hombres que, como Montefiore, como Rothschild, eventualmente, que fueron Nadiv. El concepto de Nadiv eran personas que supieron dar de sí lo mejor. Ese es un ejemplo también. Ahora, el otro ejemplo que trae es la valentía. La valentía, obviamente todos sabemos lo que es la valentía, para que tengamos también la aproximación en el hebreo, el Rambam lo llama Geburah. Geburah, obviamente, es el hombre valiente. Entonces, el hombre valiente, la Geburah, el Gibor, ¿sí? Que aparece en muchos escenarios del Pirkei Avot, ¿no? Entonces dice que la Geburah es la intermedia entre la temeridad y, y la cobardía. Quiere decir, la temeridad significa Mesidales Sakanot. Mesidales Sakanot en este caso quiere decir, la Geburah es la intermedia entre un extremo, que es la temeridad en el sentido de exponerse a peligros permanentemente, y el otro extremo que tiene que ver con la cobardía. Ahí tienen ustedes también otro escenario también de lo que es un término intermedio, ¿no? Vamos a ir separando para que ustedes puedan entender. Aparece el número 4. Aparece el concepto de lo que significa de la autoestima. La autoestima, todo el mundo sabe lo que es autoestima. Básicamente, en el hebreo, el Ramban utiliza una nueva acepción para la autoestima, y seguida se los voy a explicar, que es el silsul. ¿Qué significa silsul? El concepto de silsul significa que es una persona que se dignifica a sí mismo, eventualmente, pero no se, no se ensaña con esa dignificación de sí mismo. Obviamente, el concepto de Leit Kaved, una persona que se honra a sí mismo, es una persona que sabe muy bien cuál es su límite y sabe cuál es muy bien lo que es también su condición. Porque la palabra silsul significa elevar, como si fuera en un movimiento helicoidal, ¿sí? Este es el concepto de silsul. Y entonces el silsul, dice Rambam, ese silsul es el intermedio entre Itenaseut y Ben Anevalá, entre la jactancia y la ruindad. ¿Qué significa entonces? La Itnaseut, la jactancia, la soberbia. Y la ruindad, que significa la nevedad, de sentirse, obviamente, lo más bajo de este mundo. Traduce Shemuel Ibn Tibón, que fue su traductor al hebreo, que fue su alumno eventualmente, dice que la autoestima, el silsul, consiste en honrarse apropiadamente y no envilecerse. La jactancia es vanagloriarse.
mientras que la ruindad ya conocida consiste en que la persona realice conductas viles en las que hay vicio y descaro. Así lo establece entonces el Rabbi Shemuel Ibn Tibón. Entonces aquí tenemos lo que es el Silsul. Silsul, dice Rabbi Shemuel Ibn Tibón, es honrarse apropiadamente y no envilecerse en esa honra. Quiere decir que la persona sepa que cada uno de nosotros merece, tiene kabod. ¿Está bien? Porque ese es el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza, nos concede a nosotros un valor adicional a todo lo que fue creado en este mundo por el Creador. Y eso significa de que el ser humano es Hod Behadarte Atereu. Quiere decir que nos ha coronado con gloria, con esplendor. Y eso representa el Kabod. Eso representa el Silsul, que aquí lo han traducido, me parece bien, como autoestima. Y Silsul siempre digo porque es como esa hélice helicoidal, valga en la redundancia, ¿no? Porque siempre está marcando una perspectiva de ascenso, siempre de ascenso. Y entonces, no envilecerse es el objetivo. ¿Qué es la jactancia? La jactancia, él la lleva a la palabra itneseut. Le itnese quiere decir es autoelevarse, de itnese quiere decir jactarse, es por eso vanagloriarse. Entonces, la jactancia es vanagloria, mientras que la ruindad, que quiere decir con la nevalá, ¿sí? Ya conocida, dice él, la nevalá, que nosotros conocemos, dice, la nevalá yedua, ya es conocida por nosotros, veí, שיעשה אדם מעשים בלתי הגונים, שיש בהם פחיתות הרבה בחרפה. Dice entonces, la ruindad es que la persona realice conductas viles en las cuales hay vicio y descaro. O sea que la persona que es naval, ya lo hemos tenido eventualmente en este escenario de la Sagrada Torá. Para todos los que quieren recordarlo, obviamente, sabemos que hay un Labán, que es el tío de Jacob, mejor, el tío de Jacob, con el cual Jacob ha de trabajar por espacio nada más de trabajar por espacio de 20 años, nada más. Y trabajará como esclavo. Los rabinos vieron que en la palabra Labán se esconde también la palabra Nabal. ¿La vieron? Las mismas letras, cambiadas de lugar. Quiere decir una actitud descarada, nomás, por parte de quién? De un familiar, de su propia sangre. Y esa es la actitud de Nabal. El Nabal es aquel que tiene una conducta vil, una conducta que está llena de vicios, de descaros, precisamente para quién, para alguien que en este caso es de su propia carne. Ahí lo tienen un ejemplo concreto, ¿no? Ahora bien, Jacob vino, vendría a ser el objetivo del Silsul. El Silsul significa una persona que se honra apropiadamente, pero no para envilecerse, porque siempre está el riesgo, eventualmente, dice el Shemuel Ibn Tibón, ¿no es cierto? Quiere decir que no se hace vil. Por lo final de cuentas, la persona que busca tanto, que persigue tanto el honor, finalmente puede terminar, obviamente, envileciéndose. También el mismo se puede hacer Labán Naval. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado con todo ese escenario. Y Jacob, por ejemplo, es un hombre que, salvando esa distancia, es un hombre cuyo nombre original, ¿no? Por lo menos a la luz de su hermana, es aquel que va Yaakbeni. Yaakbeni, ¿qué quiere decir? Para Esaú, su hermano, es un ser casi despreciable, sabemos, porque Yaakbeni es como que me persiguió,
me persiguió con engaño, dos veces. Porque Isaac dice que mi hermano me engañó a mí, primero con la primogenitura, cuando comillas, le compró la primogenitura, y segundo, cuando se llevó la bendición, que no es verdad, por supuesto, de Isaac. Pero bueno, ya lo estudiamos eso en la Perashá. Entonces, aparentemente Jacob es un nombre que no hablaría de mucha dignidad. Y sin embargo, Jacob va a seguir siendo utilizado su nombre cuando en la Perashá que hemos terminado este Shabbat, su nombre cambia por Israel. E Israel significa, ante todo, el concepto de Yashar. Yashar significa el concepto de lo recto. Quiere decir aquel que puede vivir la dimensión de lo recto. Entonces, Jacob Israel va a ser la constante. O sea que es el silsul. Es eso que va elevándose en la persona, pero que es una autoestima que se honra apropiadamente y no se envilece. Bueno, hay mucho para recorrer aquí porque es un escenario muy importante y es muy interesante, por lo menos en lo personal. El quinto punto del cual habla el Rambam es la apacibilidad. Es hermoso el término apacibilidad, más hermoso es el concepto en el hebreo que es nahat. Nahat tiene que ver con Nahat Ruach. Nahat Ruach es una persona, ¿no es cierto?, que vamos a tener que verlo en el mismísimo Pirkei Avot, de quien verdaderamente logra alcanzar la complacencia divina, toda aquella persona que logra la complacencia entre humanos. El Nahat, dice el Rambam, es la intermedia entre la petulancia y el estupor. Bueno, vamos a ver lo que significa la petulancia y el estupor. Aquí aparece entonces un concepto que tiene que ver fundamentalmente con Kitrug. Kitrug, ante todo, que se traduce aquí como petulancia, y la canteranut. Y el estupor, que está traducido del hebreo, que se llama canteranut. Y aquí vamos a tener que buscar detenernos para poder entender un poco más, ver de lo que se trata todo esto, para poder entender entonces, ya sabemos lo que es Nahat, seguramente, la apacibilidad, entonces entre la petulancia, Kitrug y la canteranut. ¿Qué significa, dice él? ובין רכות הטבע, מה שקוראים בלעז מולדה, והוא משהוא בלא בדיבור ולא במעשה בהתנגדות טבעו וכל מזבו, והוא כנגד הקטרוג שיבוא מחידו, etc. Bueno, dice entonces lo que se denomina en idioma vernáculo amoyar. Amoyar, aparentemente, es decir, consiste en no expresarse ni actuar a causa de la pesadez del ánimo y de la frialdad de su temperamento, y esto es lo opuesto a la petulancia que proviene de la agudeza de su ánimo y de la excitación de su temperamento. Bueno, muy bien. Entonces, primero y principal, nosotros tenemos que entender lo que es el Naha. El concepto inicial es el término medio, se llama Naha. Y aquí tenemos entonces dos dimensiones. Uno, el concepto de Kitrug. ¿Saben lo que es Kitrug? Kitrug es acusar. Kitrug es aquel que siempre está con un dedo puesto en el otro. Y Canteranut, le canter, eventualmente es aquel que siempre lleva una palabra de un lado al otro, eventualmente, como para poder, ¿no?, quitar todo ese espacio de temperamento. Y enseguida lo voy a tratar de explicar antes de cerrar el Shebur de hoy, por lo menos una primera parte. Nahat es el intermedio entre Kitrug y Canteranut, pero también dice Uben Rakut Ateva, dice, y lo que representa, antes de lo que lleguemos a esto, y también en lo denominado
dice Rambam, Rakut HaTeva. ¿Qué significa Rakut HaTeva? Rakut HaTeva es la persona frágil en su temperamento, su naturaleza. ¿Qué significa este aspecto? Dice, Mashe Korim Belaz Moleda. Moleda. O sea, él trae aquí una palabra que no sabemos cómo se pronuncia. Aquí pusieron amollar, pero la palabra en el hebreo que aparece aquí es moleda. Moleda, así lo pone el Rambam. Moleda, que enseguida vamos a estudiar la semana que viene con el diccionario del Rambam. ¿Qué significa? ¿Quién es esta persona? Traduce el Rambam. Es decir, Mishe U Belodibur consiste en que una persona, sin expresarse, ¿en qué? Sin expresarse. Ubli Maase y sin actuar a causa de la pesadez de su naturaleza y la frialdad de su temperamento, y esto es entonces el segundo caso, el mecanter, no se expresa ni actúa a causa de la pesadez de su ánimo y la frialdad de su temperamento, y esto es lo opuesto al primer caso, que es al kitrug, perdón, aquí lo puse, vamos a poner con mayúscula, que es la petulancia. ¿Y qué significa la petulancia? Que proviene de la agudeza de su ánimo y de la excitación de su temperamento. Ok, ¿a dónde nos quiere llevar el Rambam? El Rambam aquí está hablando de dos condiciones que son extremas y que son malísimas. Una es el kitrug y el otro es la canteranut. La canteranut habla de la persona fría de temperamento, aquella persona que no reacciona, ni con palabras ni con acciones. Es cero en la reacción. Y está el otro, el kitrug, que actúa con todo su enojo, con todo su fervor, con todo su temperamento. Obviamente el camino intermedio, la respuesta a todo eso se llama Nahat. Aquí está. Este es el camino intermedio que está planteando el Rambam. ¿Y qué significa el Nahat? Que Nahat Ruach es el concepto de la persona que tiene una interacción social adecuada, ¿no es cierto? Y esto es lo que vamos aquí a ver la semana que viene. Entonces nos vamos a anotar aquí para ver lo que habla el Pirkei Avot acerca de esta persona para poder entender, ¿no es cierto?, qué nos está llevando eventualmente el Rambam a poder entender. Obviamente estamos hablando aquí de varias características. Vean ustedes que todavía nos falta hablar de la humildad, nos falta hablar de la austeridad, nos falta hablar de la bondad, todos estos aspectos que conforman obviamente al ser humano, también la paciencia, que es otra de las características, la timidez, que son todas virtudes, ¿no? 10 aspectos como un decálogo nos trae el Rambam aquí. Y entonces todo esto obviamente nos va a llevar a poder comprender en última instancia todo lo que es el andamiaje del hombre, la construcción de la personalidad del hombre, nuestra construcción. Eventualmente que todo empieza por el concepto inicial llamado de la moderación, como pusimos aquí, y que tiene que ver con la seriedad. Bien, bueno, este es el camino que nos va llevando al Rambam. Con favor de Dios, vamos a encontrarnos nuevamente ya próximo domingo de Hanukkah, si Dios quiere, como para poder seguir estudiando y ahondando lentamente el Rambam, una vez que terminemos el capítulo 4, para atender un poco vuestro pedido de la señora Antonella,
Vamos entonces a separar los primeros 4 capítulos de los que hemos enseñado para que ustedes ya lo puedan tener en vuestro recurso. Entonces compartimos un poco el texto primero hasta que cuando terminemos el 4º capítulo. Los invitamos hoy a las 9 de la noche a nuevamente otro viaje con el profesor Jaime Laufer. Para todos los que quieran llegar, por supuesto, va a ser un placer que puedan llegar. La hora es a las 9 de la noche, un paseo por el Galil, lugares, personajes e historias menos conocidas. Inclusive nos va a mostrar, obviamente hoy a partir de las 21 horas, la actividad ha sido programada por el Bet Midrash, tiene un costo básico para acompañar la tarea y lo que nos puso el profesor Laufer fue nazis en la Galilea. ¿Cuándo y por qué llegan a Israel un tercio de la población de Bizoki en Rusia y se convierten al judaísmo? Todo esto se va a hablar hoy, el domingo 6 de diciembre a las 21 horas. Aquí les pido por favor que traten de contactarnos para participar de estos viajes maravillosos, increíblemente buenos. Se los digo de todo corazón. Espero que nos encontremos allí. Un gran cariño para todos. Que estemos bien. Shalom a todos. Gracias, Raf. Muy bien, bienvenido.